este-oeste. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema, un patrón que se ha venido dando en los últimos años y de verdad vamos a revisar desde el año 85 hasta el 2015. Estos 30 años del proceso de democratización que hemos vivido ha ido de la mano con un proceso también de traslado del padrón de lo rural a lo urbano. Pero vamos a verlo cronológicamente desde el 85 para acá. Para eso me acompañan Cristian Castillo, quien es analista del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, IPN-USAC, y me acompaña también Jean Roch Lebo, quien es experto en temas urbanos, ha sido consultor también de PNUD en este tipo de temas, y hoy nos va a acompañar también para poder analizar esta perspectiva desde el punto de vista del urbanismo. Así que, bienvenidos a ambos. Gracias por estar acá. Muchas gracias. A vos por la invitación. Gracias. Voy a empezar con Cristian para que expliquemos un poco esto y por qué es importante electoralmente. Lo vamos a ir hablando a lo largo del programa, pero hablemos un poco del proceso que ha tenido el padrón electoral por normativas, por temas de población que nos va a agregar Jean Roch en el camino y por temas de estrategia del mismo Tribunal Supremo Electoral. Así que, Cristian, por favor. Muchas gracias por la invitación, qué gusto compartir con ustedes. El padrón electoral lo que nos describe a nivel de país es los centros políticos de importancia a nivel nacional. Y eso lo vemos desde el surgimiento del nuevo régimen electoral en el país en 1983. En el 83 se aprueban las leyes que crean al Tribunal Supremo Electoral que permiten el levantado del padrón para la primera elección que fue la del 84, la integración de la Asamblea Nacional Constituyente y además el registro de ciudadanos, la cedulación original. Lo que hizo ese proceso fue crear toda una infraestructura política en el país a partir de los documentos de identidad frente al Estado. Y entonces lo que vimos en ese momento es que la reconstrucción política del país respondió a ciertas lógicas territoriales. Y creo que lo podemos ver en el primer mapa. El primer mapa lo que nos muestra es cómo se constituyó ese padrón en 1985. Ahí vemos la distribución específica de los empadronados. Los colores más intensos, o sea, ese rojo corinto más intenso es donde más empadronados hay en esos municipios y lo más claro, hasta el blanco, es donde menos empadronados habían. Efectivamente, los que están en blanco inclusive son municipios que para el 85 no existían. Entonces, no, digamos, claro, no aparecen en la corte. Entonces, el amarillo más claro es el que tenía menos empadronados en esa época. Y a lo largo de la presentación vamos a ir viendo cómo van cambiando de color, cómo se van oscureciendo algunos de los otros municipios. Una cosa curiosa acá, el padrón en esto, Jean Roch, no refleja lo que era la población, porque la población en el año 85 era predominantemente rural, o sea, había un 65% de población rural, por lo menos en aquella época, versus un 35 a 40% urbano. Sin embargo, el padrón nos muestra algo completamente distinto. Sí, totalmente. Si vemos, por ejemplo, el altiplano en el mapa que enseñaban, que era la mayor parte de la población rural de la época, no aparece casi como ningún tipo de centro de votación, porque probablemente el problema en ese momento era justamente tener la posibilidad de votar, que buena parte de esas poblaciones incluso de estar documentado. Incluso de estar documentado. Entonces, aquí refleja una extrema concentración de del padrón y de los votantes en los centros del poder político. Del poder político, de los centros urbanos de la época, donde la capital, la ciudad capital... Vamos a ver una gráfica al final de este segmento que enfatiza un poco más ese tema de los últimos tres padrones en particular, pero decía esto porque lo que nos está mostrando Cristian es el padrón electoral, que no necesariamente reflejaba la población. Exactamente. Había mucha gente subregistrada en el padrón electoral. Y es que eso tiene que ver, y si volvemos al mapa, creo que es importante, tiene una correlación directa con los centros de poder económico. Exacto. En aquella época, en el 85. Cuando vemos el mapa, encontramos que, obviamente, si vemos el anterior, el del 1985, vemos que en la costa sur es en donde está concentrada e igual la salida hacia el Atlántico más el centro del país. Todo lo que ya me refería de la parte de occidente y el noroccidente prácticamente no parecieran que estuvieron reflejados en el padrón. Y eso es lo que técnicamente se conoce como barreras técnicas a la participación electoral. O sea, todos los que eran, digamos, analfabetas,
rurales e indígena Comunidades dispersas. viven en ese sector que está en tonos de amarillo y blancos, o sea, amarillo claro y amarillo semiclaro, que era donde había una subrepresentación, porque estaba poblado, claro, pero no estaban empadronados. Y eso además responde a un cambio importante. Si pasamos ahora a los dos mapas que están comparados, ahí vamos a ver el cambio interesante que se da al lado izquierdo de la pantalla, el 2007, y al lado derecho, las elecciones generales y la distribución de los empadronados al 2015. 2011-2015, perdón. 2011 del lado izquierdo y 2015 del lado derecho. Aquí lo que quiero es que también vean la gente es, si se recuerdan del mapa anterior, era mucho más amarillo, justamente todo el altiplano, como lo hablábamos hace un momento. Pero a partir de entre el 2007 y 2011, que hay una actividad donde el gobierno de la UNE documenta y empadrona a 1 millón de mujeres rurales, eso se ve reflejado ahora en estos mapas. Ustedes pueden ver lo que se ve en anaranjado en Petén, son los municipios que se empezaron a empadronar toda la franja transversal del norte. Ahí vemos Santa Elena Varías, vemos Ixcán, vemos el área de Cobán, vemos Chaal, vemos Carchá. Todo esto es lo que la franja transversal del norte, hasta llegar incluso a Livingston, Puerto Barrios, todo lo que es Izabal, se empadrona, claro, se legaliza todo lo que es esta área, y entonces empieza a tener un peso político realmente desde el 2011. Y hay otro elemento que quisiera agregar, si pasamos a los siguientes mapas, porque hay 3 acciones que me parece que son fundamentales para que se dé esto que ahora tenemos en pantalla. Ahí ustedes pueden ver, estimados televidentes, los centros de poder político en el país. Del lado izquierdo, cuáles son las ciudades determinantes sobre las cuales empieza a darse una dinámica político-económica alrededor, que es lo que Jean explicará más adelante sobre el tema de la urbanización del país. Pero lo importante de esto es que hay 4 acciones determinantes que impulsa el Tribunal Supremo Electoral. La primera es que en el 2000, después de las reformas a la ley electoral del 2004, se hace un cambio del voto por vecindad al voto domiciliario. O sea, se lleva en la mesa electoral más cerca a la aldea o al caserío incluso. Y a partir de eso surgen las circunscripciones electorales municipales, que era llevar el voto a donde habían por lo menos 500 empadronados en el territorio, territorio submunicipal. Y entonces hay un desplazamiento de los centros de poder político municipal, que eran las cabeceras, hacia otros territorios, y eso obviamente también impacta en la descentralización económica del país. Y eso generó una siguiente cosa, Jean Roche, que te lo agrego en esta para cerrar esta dinámica, y es que genera la noción de generar municipios. Absolutamente. Porque genera la noción de decir, generar un municipio genera poder político, toma de decisiones, porque un alcalde tiene injerencia con los diputados y el diputado tiene injerencia con la obra. Totalmente. Más recursos, que es parte de las grandes reivindicaciones que tienen las aldeas, que tienen el deseo de transformarse en nuevos municipios. Las 10, 15 aldeas que vimos desde el año 85, que se crearon adicionales en el territorio. Pero podemos afirmar también, con esa explicación de Christians, que ya estamos llegando al año 2011 en un comportamiento del padrón similar o ya con un universo cercano a lo que es el comportamiento de la población. Desde el 85 al 2011 efectivamente hay un divorcio entre la dinámica poblacional y el padrón, por las razones de barreras que nos plantea Christians. Pero ahora podemos casi afirmar que desde el 2011 y ese esfuerzo grande que hizo la UNE para empadronar casi todos en los lugares donde residen, que ya desde el 2011, a partir del momento que tenemos ese universo más completo, nuestras dinámicas del padrón siguen las dinámicas de la población, que es lo que vamos a ver más adelante. Y vamos a hablar un poco más adelante de las estrategias políticas de campaña. Pero hay un tema que quisiera que tal vez nos profundizara Jean Roche con el tema de esa urbanización, de cómo ha cambiado también el poder, porque así como se ha urbanizado la población, se ha desconcentrado la urbanización. O sea, ya no depende exclusivamente del municipio de Guatemala, ni depende solo de la región metropolitana de Guatemala. Mucha gente piensa en que cuando hablamos de área urbana hablamos de ciudad de Guatemala. Por eso quiero tener producción que nos ponga la última gráfica, donde podemos ver en las últimas 3 elecciones cómo ha cambiado el peso de la ciudad de Guatemala, de la región metropolitana, con relación a otros centros urbanos alrededor del país. Perfecto, Quique, lo que vemos en ese cuadro son
tres cosas importantes. Uno, la pérdida paulatina del peso relativo del municipio de Guatemala. Si vemos en la gráfica hasta la izquierda donde dice Municipalidad de Guatemala o Municipio de Guatemala, va cada vez es menor. El azul oscuro es el más reciente, que en 2015, como porcentaje del total de votos, padrones, bajó de 13% a 9.7%. Exacto, y probablemente en 85 estaba 25, correcto, probablemente porque representaba el conjunto de los empadronados, o buena parte de los conjuntos empadronados de la parte urbana. El segundo bloque que dice área metropolitana es los 10 municipios del área metropolitana. Del departamento de Guatemala, asimilado como área metropolitana, que también paulatinamente en el tiempo va bajando. Y el que va aumentando es la tercera categoría que vemos en la pantalla, que son los municipios de los... superior a 60%, no, perdón, la tercera categoría son los municipios urbanos que tienen un porcentaje de población urbana superior a 60%. Esas son las ciudades intermedias. Son, que llamamos, las ciudades intermedias. Carchá, Xela, Cobán, Escuintla, Jalapa, Escuintla. Entonces estas vemos como entre el 2011 y el 2015 suben. ¿Por qué bajan en el 2011? Entre 2007 y 2011 bajan porque suben los municipios del resto del país por el empadronamiento de las mujeres rurales indígenas por parte de los programas sociales. Pero ya entre el 2011 y 2015 vuelven a crecer porque la urbanización, no solo de la población, sino que del padrón electoral se acrecenta entre el 2011 y el 2015. Absolutamente. Ahí hay un tema bien interesante. La gráfica muestra municipios en su conjunto, es decir, aquí la tercera nos muestra todos los municipios, incluyendo área metropolitana. La tercera. Y la cuarta es excluyendo área metropolitana. Y ahí se exacerba todavía más el fenómeno del 2011 a 2015. ¿Qué nos muestra eso? El surgimiento de un padrón urbano de las áreas, de los centros intermedios del país, de esas ciudades intermedias, que efectivamente ya está esposando o siguiendo los patrones de la urbanización y la población del país. Y eso se ve reforzado políticamente en dos decisiones interesantes del Estado. La primera, lo que Quique ya planteaba, que era la cedulación, el empadronamiento y la eventual, digamos, adhesión de las mujeres a la estructura política. Les daban su documento de identificación, las empadronaban y las afiliaban. Pero además hay otro dato importantísimo, que es una decisión del Tribunal Supremo Electoral este año: prohibir la transhumancia electoral. Es decir, el prohibir que puedan votar en un municipio que no es donde residen. Efectivamente. Yo le voy a decir un dato más, que no salen los resultados del TSE, pero si usted revisa las encuestas, de las últimas 2 encuestas, en Sandra Torres gana la elección con más de 55% entre las mujeres en general, pero cuando ve la mujer de área rural saca más de 62% del voto. He ahí la clave de los 900,000 votos que tiene Sandra Torres. Tengo que ir al corte. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca de este proceso de traslado, de transición, tanto de la población como del padrón. Le decíamos al inicio, en el año 85 la población era eminentemente rural en el país, pero el padrón era eminentemente urbano. Entonces la concentración del poder político estaba en la ciudad de Guatemala principalmente, con casi 35% del total del padrón. Conforme ese padrón se va perdiendo el poder, porque se van empadronando mujeres indígenas y rurales en el tema del 2007 al 2011, conforme se lleva la mesa electoral más cercana de las aldeas y de los caseríos, el poder político en el periodo entre el 96, entre el 2000 y el 2011, el poder político se traslada a las aldeas y a los caseríos. Pero entre el 2011 y el 2015 vuelve a haber una transición hacia la urbanización del padrón y la urbanización de la población. Y ahí tiene un par de gráficas más, Cristian. Y ahí yo quisiera reflexionar sobre el siguiente mapa, que lo que nos muestra efectivamente es en dónde está concentrado el padrón en el año 2015. Esos son los datos que nos refleja el portal del Tribunal Supremo Electoral. Sobre esa base hemos... Que otra vez, comparado con la primera imagen que les mostramos en el 85, todo el altiplano era amarillo claro o hasta blanco. Totalmente. Y ahora es donde está lo más oscuro y lo más profundo del padrón, está en el altiplano. Y ahora tenemos 3 grandes focos de poder político. Toda la parte norte, que abarca desde Izabal hasta Quiché, norte de Quiché, incluyendo el sur de Petén. Incluyendo el sur de Petén.
el área centro que no solo es el departamento de Guatemala, sino además llega hasta Sololá y Totonicapán, y la franja de la costa sur que está teniendo una atracción de personas. Que es Escuintla, Reu, Mazate, San Marcos y Xela principalmente. Y la parte baja de San Marcos es un tema bien interesante porque hay ahí una confluencia de economía y política, es decir, ahí los dos se encuentran. Si pasamos al siguiente, lo que vamos a ver es cómo se mueven los empadronados del 2011 al 2015. Curiosamente, lo que Jean planteaba... Para que entiendan, lo que está en celeste son los municipios que perdieron empadronados, y lo que está en los colores más rojos o anaranjados oscuros son los que ganaron empadronados. Efectivamente. Y Jean lo planteaba muy claramente en la ciudad capital. Si vemos, la ciudad capital aparece en celeste, en el centro del mapa, pierde importancia a nivel político. Y esa importancia que se pierde en el cinturón metropolitano se traslada hacia la zona norte del país. Eso nos va a reflejar las estrategias políticas que podemos discutir. Por eso hemos tenido en los últimos años ese vaivén donde, aunque en primera vuelta puede haber una dispersión del voto, en segunda vuelta se termina convirtiendo en una lucha entre el voto urbano y el voto rural. Empezando especialmente con la elección del año 96, cuando gana Álvaro Arzú, gana por menos de 35,000 votos contra Alfonso Portillo. En la siguiente elección gana abrumadoramente Alfonso Portillo con un mensaje, porque perdió la capital, y dice: a la capital no le debo nada, porque había perdido en la capital, era 25% el padrón en aquella época. Ya en la siguiente elección gana Oscar Berger y gana las cabeceras departamentales del resto del país, más el área metropolitana. O sea, ya empiezan a tener importancia otra vez las cabeceras departamentales, que votan distinto al resto de las áreas rurales de esos municipios. Pero para eso tiene un par de gráficas Jean Roche que tiene que ver con cómo quedaron las alcaldías en esta ocasión, si no estoy mal. Ahora vamos a ver primero el comportamiento del voto de los tres partidos, que justamente esposa también de nuevo esa realidad de la urbanización que estamos comentando. Es decir, de 2011 en adelante vamos a tener un padrón que va a seguir las líneas de la dinámica de población, como hemos mencionado. Y en estas líneas lo que estamos viendo es efectivamente el surgimiento de ese voto urbano, y si nos proyectan la imagen, vamos a ver los electores eligieron en buena medida a el presidente de Nación. El rojo es municipios donde ganó líder a la elección presidencial. Los verdes es donde ganó UNE la elección presidencial, y los azules donde ganó FCN la elección presidencial, para que la gente pueda visualizar. Exactamente. Y ahí tenemos claramente los votos diferenciados, como hemos mencionado. Ese voto urbano, de esa clase media urbana que está surgiendo alrededor de la CA2, de la CA9, del área metropolitana, del altiplano hacia Oriente, que ya se va hasta Izabal, que se va urbanizando, que sigue exactamente los padrones que nosotros planteamos en términos de ejes viales. De otra forma también, lo que es verde y rojo es también lo más pobre, claro, y lo más étnicamente indígena. Exactamente. Además de que es lo más rural que hay en el país. Y lo que está en azul es lo más ladino y lo más económicamente un poco más pudiente y lo más urbano en términos generales. Ahora, aquí está por municipios, porque incluso ahí podemos ver, no son solo los departamentos, están todos los municipios diseñados ahí. Ahí están todos los municipios. Y digamos, esa urbanización del padrón que pasa aquí en una urbanización del voto, ¿verdad? Pasamos a una segunda categoría de lectura, que es la urbanización del voto, que se conecta obviamente con todos los temas de la plaza. Y porque las manchas azules que se ven entre el lado del altiplano de parte de FCN, de Jimmy Morales, son cabeceras. Xela cabecera, Huehue, Totonicapán, San Marcos, abajo están Reu, o sea, hay varios de las que son cabeceras. De hecho, entre lo que está en la costa sur, uno es Nueva Concepción y el otro es Escuintla. Exacto. Que son municipios donde en la presidencial sí logró ganar FCN, aunque en diputados y en alcaldes no. Eso lo vamos a ver en el mapa de municipios. Hay una diferenciación del voto que se traduce por necesidades sentidas de esos sectores de población distintos, aspiraciones distintas. Esa clase media que se conectó completamente con la plaza, con las manifestaciones, y que finalmente con su propia plaza. Y con su propia plaza. Plazas en sus municipios. Exactamente. Y ese es el voto FCN.
FCN que se ve claramente. Y el otro voto que, digamos, tampoco hay que entrar a esa categoría y esa dinámica que en la ciudad muchas se ha discutido sobre un voto más inteligente que otro, no, son aspiraciones distintas. Claro. Y las aspiraciones Y necesidades distintas. y necesidades distintas que tiene esa clase rural es efectivamente algo que ha traído beneficios para ellos que probablemente se refleja más en el voto hacia el líder o hacia la UNE. Cristian. Yo en ese caso, en el mapa también se puede ver muy claramente la penetración tecnológica y cómo Una diferenciación grande de la clase urbana de la población urbana con la rural es tres cosas en materia tecnológica: Internet, redes sociales y cable. Porque lo que está más rural, su único medio de comunicación es canales abiertos y radio. Y eso me parece que es lo que permite la construcción de Jimmy Morales como el antivoto a Valdizón. Me parece que ese mapa refleja muy claramente cómo es que se construye el fenómeno de Jimmy Morales en torno a lo que conocemos en ciencia política como el voto útil o el voto estratégico. Esas áreas más urbanas, con mayor acceso a información, con mayor penetración de Internet, de medios alternativos. Y con más concentración de personas por metro cuadrado, porque eso permite una interacción real mucho más grande que la población que está dispersa en el área rural. Y es ahí en donde se crea un antivoto a Manuel Valdizón, un rechazo a Manuel Valdizón, pero además también tiene alto antivoto Sandra Torres. Y es lo que vamos a ver más adelante. Y solo antes de ir a esa otra parte, tenemos una última que son las alcaldías. No, tenemos todavía una serie de 3 mapas que tal vez podemos pasar rápidamente, que nos muestran ahí, que comparan, esa primera nos muestra cómo, a pesar de que el voto para presidente en cada departamento tuvo un comportamiento donde la UNE gana en Alta Verapaz, en Quiché, donde FCN gana en buena parte de la costa sur. Los departamentos que están en rojo los ganó líder, que son Petén, Huehuetenango, Sololá y Baja Verapaz. Baja Verapaz. Son los que ganó líder. Los que ganó FCN son toda la costa sur, el área central y una parte de Oriente. Y lo que ganó la UNE fue San Marcos, Quiché, Alta Verapaz, Izabal y Jutiapa y Jalapa y Jutiapa y Jalapa. Eso es la forma en departamento, pero por cabecera departamental. Y ahí lo que vemos también al mismo tiempo en ese mapa son las cabeceras departamentales. Por ejemplo, en el caso de Alta Verapaz, lo que vemos es que Cobán votó líder, a pesar de que el departamento, pero hay un circulito alrededor del líder, que significa que por 200 votos FCN Nación estaba abajo. Es una cosa bien curiosa. En Alta Verapaz ganó la UNE el departamento, ganó líder la cabecera de Cobán, pero prácticamente casi le gana a FCN la cabecera. Exactamente. O sea, había una lucha de 3 en ese departamento. Es parecido. Gana la UNE el departamento, Ixcán abrumadoramente, pero el área de Santa Cruz del Quiché la gana líder, pero casi codo a codo por 100 votos la diferencia. O el caso de Huehue, ¿verdad? Donde líder gana, que es al revés, gana líder, pero la cabecera es FCN Nación, por ejemplo. Tenemos otro tenemos rápidamente una serie de otros mapas que muestran ahí sí el comportamiento del voto según la repartición urbano-rural, haciendo referencia a las proyecciones de población que tenemos con el INE para el año 2015 y tomando esa categorización que los municipios que tiene más de 60% de población urbana son muy urbanos, menos de 60% porcentaje de población son rurales. Y los demás, lo que llamamos esa categoría en transición o rururbanos, que no son ni completamente urbanos ni completamente rurales, que están en transición de rural a urbano. Y ahí lo que estamos poniendo encima, para ver los colores, cuando estamos hablando de esos municipios muy urbanos, están en color marrón fuerte. Cuando estamos hablando de los municipios en transición rururbanos, están con ese color como... Vamos a pasar a usted rápidamente, pero veamos este. En este, donde está el cuadriculado, son los municipios que ganó FCN. Y usted ve que coincide en una buena parte con los que están más urbanizados en general. Exactamente. Si pasamos a la siguiente gráfica, en la siguiente gráfica lo que nos muestra es el voto de la UNE y de líder. O sea, las dos gráficas más nos muestran el voto de UNE y de líder en esos mismos cuadros y nos muestran que esos dos partidos ganan los votos en los municipios menos urbanizados. Exactamente. Entonces lo que ahí vemos es algo que ya estamos viendo el de la UNE, donde... Que otra vez, si ustedes ven las manchas cafés, que eran los más urbanos, no gana ninguno la UNE, excepto uno en Huehue, todos los demás no los gana, y en el último mapa
En el último mapa es el que gana, donde nos muestra cómo gana líder. Que el líder se comparte mucha parte del voto rural con Sandra Torres y algunos de los municipios en transición, donde básicamente los municipios en transición o los municipios urbanos hay equilibrio entre FCN, UNE y líder. Vamos a ir al corte, vamos a regresar ya solo con un último segmento para ver una proyección de qué podría pasar entonces ahora en segunda vuelta. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Destino 2016. Elecciones presidenciales. Tendrán información muy variada, muy completa en esta cobertura, que les recordamos es un despliegue muy interesante a nivel tecnológico en Guatemala, utilizando diversos sistemas para conocer lo que está pasando en cada departamento de nuestra república. 30 horas de transmisión ininterrumpida, arrancando el sábado a la 1 de la tarde. Estamos en un momento histórico en nuestro país y a la antesala de las elecciones generales. Y terminando el domingo a las 2 de la mañana. Señores, hemos llegado al final de esta cobertura en la noche electoral, cuando ya son las 2 de la mañana del día 7 de septiembre. Los mejores periodistas y presentadores. Con los números que ya vimos, es probable que sí hagan la diferencia esos municipios o esas aldeas. Lo estamos todo haciendo de una manera no ya pacífica, sino súper pacífica y relajada. En uno de los sets más grandes, ubicados en el centro de cómputos del Tribunal Supremo Electoral. Cobertura extensa que le ofrece hoy Canal Antigua. 80 invitados especiales, entrevistas con personalidades. Los medios de comunicación son otro actor fundamental. Porque ustedes son los especialistas en las áreas. Nuestro acompañamiento a Guatemala. 60 corresponsales en el interior. En Quiché nos trasladamos con mi compañero Kevin Rodríguez. Adelante. Eric Rodas nos espera ya en Suchitepeque, nos vamos inicialmente para allá. Muchísimas gracias a todos los corresponsales. Un gran equipo de producción hizo posible que usted estuviera bien informado. Y ya estamos listos para la segunda vuelta. Estaremos presentes nuevamente con un gran montaje para acompañarlo hasta descubrir quién será el próximo presidente de los guatemaltecos. Destino 2016. Elecciones presidenciales. Acompáñenos y sigamos haciendo historia juntos. Necesitas ver deportes. Más deportes. Mucho más. Mira todas las disciplinas deportivas. Por Antigua Sport. 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 Todos estamos en la pantalla 100% deportes. En Antigua Sport. En Antigua Sports. Les queremos contar que tenemos excelentes noticias. Matutino Express está creciendo. De 10 a 10 y media de la mañana tenemos segmento de cocina saludable a cargo de la chef y nutricionista Karen Álvarez. Y ahora somos 5 porque José Lara se une al equipo. Además de estarlos acompañando, estaré saliendo a las calles para saber qué es lo que piensan y opinan los guatemaltecos y cómo se divierten. La manera perfecta de iniciar todas las mañanas de forma entretenida e informada. De lunes a viernes de 8 a 10 y media de la mañana, Matutino Express. ¡Los esperamos! Qué lindo es verte ganar en casa. Kevin Cordón, campeón del International Challenge 2015. Guatemala es local en la pantalla de Antigua Sport. Salimos a jugar todos los días. Estamos presentando Este Oeste.
estamos de regreso acá en Este Oeste. Rápidamente vamos a tratar de concluir. Nos quedaban 3 slides todavía. Uno de resultados municipales y un par de los resultados ya solo entre FCN y Líder y FCN y UNE con relación a los resultados de esta última elección. El primero lo explica un poco Jean Roche, si tenemos ahí con producción la gráfica. Sí, ahí lo que vemos básicamente es en ese mapa para quién votaron en términos de candidatos a corporaciones municipales y alcaldes. Ahí lo que vemos es obviamente un mapa mucho más pintado de diferentes colores con los diferentes partidos. Obviamente más de 128, casi 130 municipios de Líder, ¿verdad? Que refleja, aunque nosotros hemos planteado en algún momento que fue un voto antisistema para presidente, probablemente, pero a nivel local. Y tenemos dos cosas que hay que tomar en cuenta acá. Los alcaldes que estamos viendo pintados de rojo, que son los de Líder, son en su mayoría municipios caudillos más pequeños con caudillos. Ojo, obviamente ganan un municipio como Villanueva o ganan otros de ese tipo. Hay 8 que ganan en el área metropolitana, pero no ganan los municipios más grandes del país. Por ejemplo, solo el municipio de Guatemala equivale como a 20 municipios de cualquier otro lugar del país. Pero es uno solo que concentra a casi 750,000 empadronados. Y hay es el 9.31% del total. Y no hay un solo municipio de los que ganó Líder fuera de Villanueva que tenga más de 1% del padrón electoral. Exactamente. Entonces lo que vemos es caudillismo, que todavía hay en esas elecciones para alcaldes, pues una lógica muy local. Lo mismo pasa con el Patriota, que tiene más de 70 alcaldes que todavía están repartidos en el territorio, pequeños también, reflejando esa misma lógica más local. Después viene la UNE con más de 60 municipalidades y bueno, lo que vemos, el resto ya son pequeños, repartidos, todos su CN, geográficamente delimitado en Oriente en buena medida, algunos en Chimaltenango nuevamente seguimos otra vez, la franja transversal del norte, todo el norte, Petén y todo el altiplano está principalmente regado de rojo y verde con algunos espacios naranjas que los mantiene el Partido Patriota. Y eso nos explica la tendencia que pudiera darse y los escenarios que pudieran darse en segunda vuelta. Que dicho sea de paso, esta segunda vuelta ya la hemos vivido en 2 ocasiones. La segunda vuelta que vamos a vivir el 25 de octubre se vive por primera vez en el 2007 entre Álvaro Colom y Otto Pérez Molina. En ese momento Álvaro Colom logra sumar el voto de las áreas más rurales y gana la elección presidencial a pesar del cinturón metropolitano, la ciudad capital y los municipios importantes alrededor del cinturón de la ciudad capital. Luego vemos nuevamente repetirse el mismo fenómeno 4 años después cuando gana las elecciones el Partido Patriota y las gana a partir del apoyo de la ciudad capital, de los 300... pero no solo la ciudad capital, de todas las áreas urbanas en general, donde logran en segunda vuelta que casi el 70% de ese votante vote por el Partido Patriota, con un doble ganador, una inspiración hacia el Patriota y un rechazo hacia lo que en ese momento era Líder UNE, porque de alguna forma el Líder era una continuidad de UNE por lo que había pasado en primera vuelta, donde había ganado un 26% de los diputados la UNE, pero no llevaba candidato presidencial. El dato importante ahí es que en la diferencia neta en segunda vuelta de hace 4 años, Otto Pérez Molina le saca 320,000 votos más o menos al Líder. De esos, 260,000 son solamente de la ciudad capital. Eso ahora lo vamos a ver en el siguiente mapa, cómo se manifiesta en la primera vuelta de elecciones generales en el año 2015. Y el primer mapa lo que nos muestra es en dónde obtuvo más votos FCN respecto de la UNE. Y aquí lo que vamos a encontrar de interesante es que la UNE logra... Con respecto al Líder. Esto es respecto al Líder. FCN Nación respecto al Líder. Acá lo que vemos es que el Líder tiene fuerza en toda la parte esa de la franja transversal del norte, Izabal y el norte de... El tamaño de la manchita es el tamaño de la población que hay en los municipios, de los votos. Por eso ven un montón de manchitas rojas chiquitas, porque es donde principalmente tiene fuerza Líder. Y los puntos azules son menos, pero son más grandotes porque son áreas urbanas grandes. Y eso lo que nos refleja es, si pasamos al siguiente mapa, que es la comparación a nivel de FCN UNE, lo que vamos a encontrar es que la diferencia en primera vuelta es de alrededor de 230,000 votos, más o menos.
De esos 230,000, más de 100,000 votos son solo de la ciudad capital. Es decir, la Unidad Nacional de la Esperanza tiene un control territorial y un voto disciplinado en la mayoría del resto del país. Y ahí vemos que las medias lunas rojas son la Unidad Nacional de la Esperanza y las medias lunas azules es FCN. ¿A dónde nos lleva esto? A plantear algunos escenarios de segunda vuelta. El primer escenario de segunda vuelta es, vamos a tener una competencia entre estructura partidaria y marca. La estructura partidaria de la Unidad Nacional de la Esperanza y marca Jimmy Morales. Porque como estructura, FCN es un partido totalmente marginal. Y que vamos a plantear esto de esta forma. Esa es la tercera elección en la que la UNE tiene fuerza suficiente para estar peleando estos niveles. Porque en el 2007 es cuando gana la elección contra Otto Pérez Molina. En el 2011, aunque no compite por la presidencia, mete 26% de diputados, que es más de lo que cualquiera metió esta vez para la presidencia. 47 la vez pasada. Y en esta elección entra a segunda vuelta con cerca del 20%. Es el primer partido que en 3 elecciones consecutivas logra una presencia cercana al 1,000,000 de votos en cada elección, pero dominantemente rural su voto. Y otro elemento interesante es que la efectividad del partido UNE es una efectividad de estructura de tierra. Es una efectividad que tiene que ver con traslado de votantes o acarreo de votantes el día de las elecciones, que tiene que ver con caudillos territoriales que movilizan el voto, que tiene que ver con quienes en lo territorial organizan los mitines, la recepción a la candidata, etcétera. Hay ahí una estructura disciplinada. Además, mujeres, como lo reflexionábamos al inicio, mujeres que fueron empadronadas y que el agradecimiento de la cédula o del padrón o del DPI, más la ayuda de los programas sociales, los identifican con una persona. Y a diferencia, tenemos un partido FCN que sí tiene marca, muy bien, no tiene estructura. Entonces, en esas partes urbanas donde lo que sí logró hacer el Partido Patriota es movilizar justamente en esas ciudades intermedias, incluso el voto urbano, va a ser muy difícil, a menos de tener ciertas alianzas, pero saber si el tiempo dará para lograr en esos territorios más urbanos que Jimmy movilice ese 70% de electores que necesita para confirmar esa parte de marca. Y para confirmar, además, algo que ha sido el conector de ese voto urbano. Nos preguntábamos por qué en Cobán, por ejemplo, gente se sintieran votando para FCN Nación, en medio de un territorio más rural. ¿Cuál es el sentir que tenía la población de Cobán para sentirse identificada con la ciudad? Y pues es el antisistema, contra la corrupción. ¿Es eso suficiente como fuerza y peso de marca para lograr movilizar un electorado en segunda vuelta? Esa es la duda justamente que tiene que tener en este momento Jimmy Morales, porque, le repito, el voto duro de la UNE, como lo acaban de plantear tanto Jean Roche como Christians, está allí. Mínimo 750,000 votos, probablemente cerca del 1,000,000 de votos. ¿Por qué? Porque hay votantes que estuvieron con líder, alcaldes locales, más allá de cualquier arreglo a nivel nacional, que tienen un interés similar al que tiene la UNE a nivel local territorial. Por eso es natural una adherencia, una asociación entre esos municipios rurales con la candidatura de la UNE. Pero el voto urbano va a requerir la misma estrategia que tuvo el Patriota la última vez. ¿Y alcanza? No sé. Necesita que el 70% de los votantes urbanos vayan a votar y que el 70% de ellos voten por Jimmy Morales. Si no logra ese 70-70, Jimmy Morales se ve en peligro en la segunda vuelta porque su voto no es duro, no es un voto identificado, no es un voto organizado. Y ahí va a estar el dilema de esta segunda vuelta. Gracias a Christians, gracias a Jean Roche por habernos acompañado. Les acompaño, les pido que los acompañen la próxima semana nuevamente para otro tema interesante acá en Este Oeste. Que los bendiga.